Johanna Moreira. Ella es vocal de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Un gusto tenerla aquí, Johanna. Bueno, ayer hubo casa llena en la Comisión de Justicia por la denuncia del medio digital La Posta, pero entiendo que no asistieron todos los que fueron citados. Ahora, ¿le pareció a usted o a los miembros de su comisión que la denuncia del medio digital está bien sustentada? Muy buenos días, Juan. Gracias a Radio Centro por el espacio, la oportunidad. Un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos escuchan en este momento. Antes de ayer tuvimos la convocatoria por parte del presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, quien al momento de conocer sobre los hechos en el que medios de comunicación han hecho eco sobre una supuesta red de corrupción dentro del gobierno de Guillermo Lasso, con los sectores estratégicos, SELEC, CENEL, a través de su cuñado Danilo Carrera, su operador político Cherres, y también Luque, quien estaría o sería parte, quien organiza, es justamente Leonardo Cortázar. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuáles son las acciones que debemos ejecutar como Asamblea Nacional? Justamente llamar a las partes involucradas, pedir explicación acerca de los hechos que se han denunciado en el marco de nuestras competencias, y por Hermano, eso hemos ¿cómo llamado... estás? Estamos en internet, sí, pero no estamos Por eso hemos solicitado la comparecencia de los representantes, de los gerentes, tanto de CENEL, SELEC, de EMCO, de Danilo Carrera, de Cherres, de Luque, entre ellos, justamente para saber qué es lo que ocurre, para pedir también la versión de Anderson Boscan, quien ha reproducido hasta el momento 4 videos en el que se puede escuchar conversaciones tanto de Leonardo, tanto también de las personas implicadas, y creo que es competencia de la Asamblea. Ahora, con toda esta información que nos ha dado, lo que corresponde es que la Comisión de Justicia pueda pedir información de los procesos que se han denunciado a las instituciones, poder revisar estos contratos como se ha dado, y obviamente si es que la denuncia que se hace y los audios que se han difundido por Leonardo Cortázar tienen los documentos para poder sustentar esta denuncia. Y eso lo hacemos con la imparcialidad que se requiere. Si es que no se encuentra documentación, si es que se revisan los procesos, no existen irregularidades, entonces la Comisión de Justicia va a tener que decir la verdad, porque eso se trata, de poder transparentar, que la ciudadanía sepa que el día de mañana va a tener la Asamblea Nacional como ese ente fiscalizador, ese ente imparcial en que busque la verdad. Pero no solamente eso, mi querido Juan, es que Leonardo en un audio dice que sus actos o su vinculación hacia estos sectores estratégicos no solamente es en el gobierno de Guillermo Lasso, sino que inicia en el gobierno de Correa, se mantiene en el gobierno de Moreno, y a través del difunto Monge le encarga justamente estos sectores a Leonardo para que siga operando de la forma en la que lo ha hecho en los últimos años. Así que estamos hablando de una estructura de corrupción sumamente compleja, grande, que se ha mantenido durante los años, y que al parecer hoy, cuando le dicen hasta diciembre, cortamos relación, te cumplimos la promesa que dejó Monge, al parecer este señor Leonardo, en el que ya ha estado involucrado en actos de corrupción, por ejemplo en los hospitales con los medicamentos, y que también apareció en una piscina con un asambleísta, Javier Jordán, que también es buscado por la justicia, pues decide hablar y decide comentar. ¿Será por resentimiento? No lo sabemos. ¿O será porque al final del día parece que quiere irse porque ya está fuera del país, ¿no? El 20 de diciembre de 2022 salió con destinos en Panamá y no sabemos dónde se encuentra en este momento. Al parecer hoy decide contar la verdad sobre esta corrupción que le hemos venido denunciando durante años. Siendo muy joven hemos conocido estos actos, y al final del día lamentamos que no se pueda romper esas estructuras criminales y que los gobiernos que vienen prefieren pactar con esas personas antes de poder justamente cortar un tipo de relación o permitir que esos sectores estratégicos, que son recursos del país, puedan hacer en buenas manos. Ahora, asambleísta, le he escuchado con atención, pero estamos creyéndole a un ladrón confeso, Cortázar, porque dice que fue el que fue parte de esto desde la época de Correa, de estos latrocinios. Estamos creyéndole a un ladrón confeso. ¿Qué validez tiene
esto, su delación, su confesión, o esta grabación de una conversación telefónica con el periodista Boscán, sin documentos probatorios? Porque hasta ahora, de lo que yo he visto o me ha demostrado este medio digital, son conversaciones que sin documentos, pues no hay ni un documento. Y por ejemplo, sacan esa conversación como gran prueba de que el señor Cherres con el señor Luque hablan de que van a hablar que decirle a Danilo que le diga a Guillermo de que saquen a un funcionario. Esto fue creo que en noviembre, pero el funcionario sigue en funciones ahora en enero. Entonces, ¿qué injerencia tuvo el economista Carrera en esta trama? Eso, o sea, no me calza nada de esto, pues, asambleísta. Bueno, creo que hay que tomar las precauciones debidas. Tampoco podemos quedarnos como primer poder del Estado, como Asamblea Nacional, callados, en silencio, sin activarnos, cuando estamos escuchando a través de audios lo que está sucediendo en los sectores. Y lo que corresponde ahora, como lo dije en la Comisión de Justicia, es, por ejemplo, pedir estas contrataciones que se han dado y obviamente la vinculación que pueden tener con las compañías que se denuncia, que puede estar asociado Cherres como su operador. Entonces hay que revisar cada uno de esos contratos para obviamente ver si existen irregularidades o no. Y eso le compete a esta función del Estado. Y también le compete a la Fiscalía dentro de sus atribuciones, por ser justamente el titular de esta acción penal, de esta denuncia que se ha realizado, y sabemos que ya ha abierto una de oficio. Ahora, yo creo que es importante el hecho de que tengamos una asamblea, o por lo menos una comisión, que ha dicho, vamos a investigar, vamos a ver realmente qué pasa, para que el país tenga la verdad. Si es real, si no es real. Recordemos cuando el presidente salió públicamente a denunciar a 5 asambleístas porque supuestamente le habían comentado a él que estos asambleístas habían pedido recursos, habían pedido instituciones. Lo hicieron. Recordemos hace meses atrás cuando también llevaron a la Comisión de Fiscalización a un detenido, a uno que está justamente, que es pareja, en el que también denunció acciones de los gobiernos anteriores y también tuvo la Comisión de Fiscalización, a pesar de estar procesado. Entonces, yo creo que es importante que estos hechos, nuevamente repito, se investiguen, se pueda tener información, se pueda recabar la información, y el día de mañana el informe que presente la Comisión de Justicia va a decir, esto es cierto, esto no es cierto, o eso está ocurriendo. La misma pregunta que le hice Iván Correa, porque al final del día tampoco podemos condenar a los familiares de los políticos, a la gente del gobierno, que puede tener sus actividades muy lícitas, pero al momento en el que se le pregunta al señor Iván Correa, en el que ya afirmó que no existe ni un solo acto de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso y que él lo comprueba y él da fe de aquello, a pesar de que ni siquiera se han dado el tiempo de poder hacer alguna acción para investigar, llamar a un consejo, llamar a sus ministros, pedir información. No han hecho absolutamente nada. Entonces, ese silencio incómodo también levanta preocupación por parte de la Asamblea. Cuando se le consulta a él qué tipo de relación y gerencia tiene Danilo Carrera dentro del gobierno, él dice que ninguna, que él no tiene ninguna acción, ninguna cercanía con temas del gobierno, pero va en una comitiva oficial o no oficial, acompañando al presidente Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que esas cuestiones dan mucho que decir y sin duda alguna el país necesita la verdad, sobre todo cuando estamos hablando de esos sectores en los que ya se denunció anteriormente cómo se han hecho los grandes negociados y cómo se llevaron por sacos el dinero de nuestro país. Doy paso al panel ahí en estudios. Adelante, estudios. Gracias, Javier. Le saluda Stalin Poveda, asambleísta Johanna Moreira. En la mañana tuvimos la oportunidad también en otro medio de comunicación de entrevistar al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el doctor Jaramillo. Y le pregunté sobre lo siguiente. Primero, ¿qué tenían previsto después del día martes que se hizo la comparecencia, posteriormente para otras comparecencias? Porque los principales actores, ¿no?, que en esta trama se han hecho público, ya no se encuentran en el país. El señor Leonardo Cortázar ya no está, el señor Luque no ha vuelto al país, el señor Jorge Orbe no está en el país y el señor Cherres tampoco está en el país. Pero se está partiendo, según el periodista Boscán, y esto agregando a la pregunta que hizo Javier, que dice que el padrino es el testimonio de un delincuente miembro de una estructura criminal que el gobierno no quiere reconocer como suya.
esta última parte que el gobierno no quiere reconocer como suya, tiene que determinarlo el proceso de investigación que tiene que llevar adelante la Fiscalía. ¿Por qué los niveles de politización a nivel de la Asamblea? Y me preocupa que el presidente de la comisión nos dijo que paralelo a la investigación que ustedes están realizando, están pretendiendo conformar en el seno de la Asamblea Nacional una comisión especializada partidista, ¿no es cierto?, para investigar este proceso. Y él dijo, bueno, yo le advierto al presidente de la Asamblea que cuidado con dar paso a esta conformación de comisiones especializadas y cuidado con que esto sea un elemento de desestabilización. Cada uno de los estamentos de la estructura del Estado, como es la justicia, como es la Asamblea Nacional, tienen su responsabilidad y su competencia. Y hay que regirse exactamente por ese nivel de competencia. Así es, nosotros hemos iniciado con el conocimiento de ese anuncio un proceso de fiscalización y por lo tanto establece la ley orgánica de la función legislativa que ninguna otra comisión va a poder tomar conocimiento acerca del mismo hecho, peor el de pedir comparecencias. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Que Leonardo no solamente implica o salpica al gobierno de Guillermo Lasso, sino también lo hace el gobierno de Correa, el de Moreno, y por lo tanto existe mucho miedo de lo que pueda ocurrir, porque saben muy bien y pudieron haber visto la actuación de cada uno de los miembros de la comisión, en su gran mayoría, las preguntas direccionadas a estos 3 tiempos y qué ha sucedido. Y vamos a investigar justamente no solamente lo que ha pasado al gobierno de Guillermo Lasso, sino ¿quién más está involucrado en esto? Esto le comienza a preocupar a algunas bancadas de la Asamblea Nacional y no me sorprendería que el día de mañana tengamos un acuerdo nuevamente entre el gobierno y el correísmo, como lo hicieron en la ley tributaria, para tratar de esconder cuestiones que puedan afectar a uno o al otro. Y bueno, sale la vocera del correísmo, Mireya Pazmiño, en los medios de comunicación a decir que se debería hacer esta comisión y no me sorprendería que así lo hagan pasándose por encima de la ley. Y aquí ni siquiera es un problema que quienes tomen estas decisiones no conozcan de leyes, porque sabemos que en su gran mayoría son abogados, pero no se dan el tiempo ni siquiera ni la preocupación de poder abrir la ley orgánica, la función legislativa, que es sumamente fina, no es muy larga como para que no les preocupe el de leer demasiado. Pero es el hecho de que necesitan estos acuerdos y van a hacer un acuerdo para crear una nueva comisión en el que puedan manejar, por ejemplo, una mayoría dentro de la misma que le permita aprobar un informe o que no salpique a los unos, que no salpique a los otros o por lo menos se puedan proteger entre ambos. Y eso es lo que hay que denunciar al país entero. La Comisión de Justicia ha sido la única que se ha pronunciado. No ha tenido miedo, no ha tenido temor el presidente en convocar esta sesión cuando han existido amenazas incluso a los periodistas de atentar contra su integridad y que obviamente estos poderes económicos, políticos que hay detrás de este proceso pueden tomar represalias. Pero aquí lo que queremos es la verdad. Si es cierto o no lo que Leonardo Cortázar ha manifestado y qué tan involucrados están los miembros del gobierno, porque al final el gobierno lo hacen todos ellos, lo hacen sus ministros, secretarios, subsecretarios, asambleístas, todos quienes tienen parte activa del gobierno. Y cuando uno de ellos está involucrado, el presidente Guillermo Lasso, como la figura, la cabeza principal de este gobierno, debe tomar acciones y debe permitir, por ejemplo, que sus ministros vayan a la Comisión de Justicia y digan lo que tienen que decir y respondan lo que tengan que responder. La Comisión de Justicia, si en algo se ha caracterizado, es, en su gran mayoría de los miembros, ser muy respetuosos con el procedimiento, con las preguntas que se hacen y obviamente con lo técnico que tiene que ser este informe, porque este informe que se pueda realizar desde la Comisión de Justicia no puede estar con presunciones, no puede decir que existe una red de corrupción en CNEL, por ejemplo, y no tener sustento de los procesos, de las irregularidades que existen, a quién ha sido destinado, cómo han sido amarrados estos concursos para que puedan caer en ciertas empresas o ciertos contratistas. Entonces, creo que eso es lo importante y el primer proceso en el que se tiene que partir en el revisar estos contratos que se han dado durante el periodo de Guillermo Lasso y obviamente lo que pueda y podamos avanzar en los anteriores gobiernos para poder determinar esta línea de acción y la forma en la que Leonardo Cortázar, con diferentes operadores políticos o de gobierno, ha realizado sus acciones. Así que por lo menos en la trama de corrupción y en el esquema que ha puesto el periodista Boscán, habla de los contratos de contratación, el tema de contratación pública en áreas estratégicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y le sugiero
que en las comparecencias llame a los responsables del CERCOT, que son los que regulan, controlan y vigilan los procesos de contratación pública. Así es, y lo manifestamos, incluso lo dijimos en la Comisión de Justicia, que aquí es importantísimo el trabajo que ha hecho CERCOP, y si el CERCOP está justamente activándose en la revisión o sí de estas irregularidades que se han denunciado, porque esto no surge solamente del testimonio de Leonardo Cortázar, surge de denuncias que se han realizado de otros contratistas que se han dado cuenta de cómo se están manejando y que aparentemente ahora empieza una nueva empresa, una nueva compañía, quien comienza a tener justamente o siendo ganador de todos estos contratos. Y también se presenta una estructura, por ejemplo, del oro, en donde también se denuncia estos certificados falsos de afiliación, el IES, que sirven justamente para probar la experiencia a estas empresas y que son justamente la misma persona, de Karen Cornejo, si no recuerdo bien, es quien ha estado dando. Entonces, CERCOP tiene que ser llamado y obviamente a dar explicaciones del proceso. Por eso era importante esta primera parte, esta primera fase en donde va Anderson Boscan, en donde da su criterio, que me hubiera gustado que pueda ser muy amplio, porque él dice conocer otros detalles y que los va a ir diciendo día por día, pero yo creo que en ese momento, más que las vistas o el rating que pueda tener un programa, estamos hablando de sectores estratégicos, estamos hablando de una trama de corrupción, estamos hablando que la mayoría de ellos ya está fuera del país. Entonces creo que no podemos esperar el tiempo en el que nos den información o cuentagotas día por día, sino que la comisión, por lo menos la Comisión de Justicia, debería tener esta información privilegiada para poder activarse, poder pedir información, ir pidiendo los documentos requeridos y poder formar este expediente necesario, y que la Fiscalía también pueda hacer su trabajo y pueda tener acceso a lo mismo, para evitar que personas que les han estado perjudicando el país puedan irse del mismo y quede en impunidad, como lo que sucedió en los últimos años y en los últimos gobiernos. Johanna, ¿cómo está? Buenos días. Andrés Ortiz la saluda. Muchas gracias por su comparecencia. Yo, créame que estoy bastante frustrado y no sé si, yo no recuerdo por lo menos su nombre. Yo estuve bastante tiempo escuchando la comparecencia de Anderson Boscan y luego la del secretario general. Incluso lo puse en mi cuenta de Twitter. Qué desazón, qué penosa la intervención de los asambleístas que escuché. Qué preguntas más banales, qué intrascendentes las preguntas. Parecía Iván Correa, que decía yo en la transmisión, parecía Messi en la final contra Francia. O sea, era como que, o sea, fue realmente patético, Johanna. Créame que fue patética la intervención de los asambleístas. No preguntaron, creo que hasta preguntaron de los INA Papers. O sea, otro asambleísta preguntó de cosas de otros temas. El presidente tenía que, por favor, señor asambleísta, enfóquese en el tema, no se distraiga. No, hasta ahí llega mi pregunta. O sea, claramente político. Y ayer el presidente Lasso dice, él está convencido de la inocencia del señor Danilo Carrera, dice que lo conoce hace 64 años y que además es una coincidencia que en plena campaña electoral salga este tema y que piensa que son los que están en contra de la extradición, los que están armando este sainete. Yo me pregunto, ¿era necesaria tan pronto? Porque suena muy política la intervención de la Asamblea en este momento, cuando lo único que hay es una denuncia que, como Pasión de Gavilanes, parece que estos van a ser capítulos, ¿no? Para rating de la posta, ¿no? Pero resulta que lo que hay es una declaración de una persona, como usted mismo ha tenido pues la entereza de reconocerlo. Señor Boscan dice que va a ir entregando de a pucho esta telenovela. ¿Cuál era la necesidad y el apuro de hacer este tema político cuando la Fiscalía ya inició la investigación? Ustedes no pueden pedir laptops, ustedes no pueden pedir celulares, ustedes no pueden ordenar allanamientos, ustedes no pueden, lo único que van a hacer es pedir testimonios, y hay las personas que no son funcionarios del Estado no van a acudir porque dicen que no son ustedes competentes, y los ministros irán a decir lo que han dicho y ya sabemos que van a decir. Explíqueme esta intervención, que la primera, por lo menos que yo escuché como ciudadano, y lo digo sinceramente, asambleísta, fue realmente penosa. Bueno, creo que es válido su criterio, y justamente estamos en un país de libertad de expresión, y cada uno puede juzgar la intervención de cada uno de los asambleístas, pero claro, es los audios que se han difundido, obviamente preguntas que quizás no fueron respondidas también por parte de Anderson, y también este testimonio de pulcridad
que dice el secretario Iván Correa, a pesar de que no ha hecho absolutamente ninguna acción, porque yo le consulté qué acción ha hecho él como secretario de la Administración Pública acerca de estos audios que se han difundido, porque si no estamos hablando lo mismo de siempre, estamos hablando de los gobiernos anteriores que se protegían entre sus amigos, entre sus panes, entre su círculo, para que ninguno salga manchado, y creo que no es lo que queremos en ese nuevo gobierno, por lo menos no es lo que ha prometido el presidente Guillermo Lasso en campaña, acerca de que el primero mínimo acto de corrupción que él conozca o que se diga, él va a poner todo el peso y todo su apoyo para que este sea investigado y sea sancionado, y no lo hemos visto. El secretario dice que su única y mayor logro que ha hecho o acción que ha hecho como secretario es ir a la Comisión de Justicia. Entonces, es lamentable, porque no podemos poner las manos al fuego por nadie. Yo puedo conocer a alguien 70 años y no sé cómo puede actuar cuando no lo veo, o cuando soy parte de un gobierno, cuando tengo cierto poder dentro de un gobierno. Entonces, yo creo que esas cuestiones son las que molestan y las que indignan. No puedo hablar por las preguntas de otros compañeros. Creo que también el tema de INA Papers estuvo de más. Incluso el presidente pidió que se pueda referir específicamente al tema en el que estamos consultando. Hizo también una intervención en el que las preguntas deben ser justamente por estos sectores, en el que ese día Anderson estaba comentando de los audios de Leonardo. Ahora, yo creo que no podemos decir si es muy rápido o es muy tarde, porque a lo que se le ha atacado siempre a la Asamblea Nacional es de no actuar. Y creo que en esos casos debemos, como Asamblea Nacional, poder pedir estos, no testimonios, digamos las comparecencias, porque eso es lo que hacemos, comparecencias de los implicados. Y hay dos momentos. El primero, la responsabilidad que puedan tener los funcionarios públicos, que sí podemos llevar a juicio político, y la otra parte es la acción que debe ejecutar la Fiscalía. La Fiscalía sí es sujeto de juicio político, por lo tanto lo que queremos también es que la Fiscalía se active en este proceso con imparcialidad y con la celeridad que se requiere para que actos como estos no queden en la impunidad. Lo que tenemos que buscar siempre es la justicia, es eliminar estos actos de corrupción, y que todos podamos hacer un apoyo y que podamos hacer un trabajo coordinado entre instituciones. Y si la Asamblea Nacional quiere dar su trabajo, quiere también aportar, creo que no podemos tampoco atacar estas acciones, porque si vienen acciones como por ejemplo de otros gobiernos, creo que la Asamblea Nacional debe actuar. Entonces creo que esto no debe ser un tema de banderas políticas, y tampoco creo que esto sea un tema de que viene por campañas. Las seccionales dudo mucho que creo pueda ganar mucho terreno, como lamentablemente va a pasar con muchos partidos tradicionales, pero al final del día creo que el referéndum tiene que la ciudadanía poder analizar cada una de las preguntas, tener su criterio, y que obviamente también tenga la información completa y un análisis acerca de los anexos, por ejemplo, que constan en estas preguntas, y creo que son momentos totalmente distintos. Y al final del día eso también afecta, nuevamente digo, al gobierno de Correa, así que afectaría a ambos partidos políticos en esta contienda electoral, así que no lo veo de esa forma. Esperemos que podamos tener información pronto, documentos que puedan validar estas denuncias, y la Comisión de Justicia va a ser la encargada de pedirla, requerirla y poder decirle la verdad al país, que creo que es lo que queremos y merecemos en este momento. Usted habla de decirle la verdad al país a través del resultado de la consulta. No hay nada más antidemocrático que una consulta inconsulta. No están ahí recogidas las aspiraciones y demandas insatisfechas y diferidas por el pueblo en general, por muchos gobiernos. Y al final, lo que tenemos como duda es que nos convocan a pronunciarnos, y el destino de nuestro pronunciamiento o va al tacho de la basura, al archivo eterno o a la interpretación de los políticos. Gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros. Son las 9:47. Muchísimas gracias, asambleísta, por su intervención. Muy buenos días. Concuerdo mucho. Lamentablemente esa consulta no recoge las verdaderas preguntas, inquietudes o problemas que la ciudadanía tiene en estos momentos. Sin embargo, un llamado a la ciudadanía a que se informe, a que pueda analizar, a que pueda tener una decisión. Si bien es cierto, si esta consulta gana, tampoco va a ser como un resultado de la gestión de Guillermo Lasso. Si se gana, tampoco quiere decir que la ciudadanía aprueba la gestión de Guillermo Lasso, pero si pierde, sí, sin duda alguna, creo que va a ser un
una sacudida a este gobierno. Y si gana Guillermo Lasso, creo que lo que sí significa es quizás un poco también de alejamiento de la ciudadanía hacia las órdenes que se dan desde Bélgica de cómo votar o cómo actuar. Entonces, solamente es un llamado de atención a que el país entero pueda tomar una decisión coherente, que pueda analizar cada una de las preguntas y que decidan por ellos, por su destino, por el de sus familias y el de todo nuestro país. Muchas gracias. Asambleísta, muchísimas gracias.